Continuando, decíamos que hay varias razones por las que los análisis de laboratorio no son tan empleados. Eh, Recapitulando, decíamos principalmente por tema económico. Vamos a tener el tema de que no hay un laboratorio confiable, o también vamos a tener de que no hay personal capacitado, tal vez acreditado, llamémoslo así, para hacer las pruebas de laboratorio correspondiente. Sin embargo, también vamos a tener en algunos casos el tema de negligencia a la hora de utilizar las pruebas de laboratorio. Negligencia en el sentido de que pueden haber propietarios que teniendo el dinero, teniendo las comodidades, teniendo la capacidad o la oportunidad de mandar a hacer pruebas de laboratorio a sus animales, no quieren hacerlo. O también podemos tener, por el otro lado, veterinarios que les decía el tema de los que se estancan o se entercan mucho en depender netamente de su ojo clínico, que van a decir, no es necesario que mandemos a hacer una prueba de laboratorio. Entonces, puede ser el tema de la negligencia. Y tenemos que tener en consideración que es verdad, muchas veces puede ser la experiencia, nos puede decir de que no necesitamos o tenemos un diagnóstico ya bastante confiable desde la parte clínica, pero muchas veces nos vamos a topar con enfermedades que van más allá de nuestro control, de que por más de que hayamos hecho los mil y un tratamientos, ese animal no mejora por nada del mundo y necesitamos sí o sí mandar una muestra al laboratorio para saber qué cosa puede estar pasando allá. O también recurrir a otro tipo de pruebas anexas que no están relacionadas con el laboratorio, pero que pueden ir desde ecografía, rayos X y otro tipo de pruebas. Entonces, puede ser que haya casos, ¿no? Que la revisión clínica sea suficiente, pero muchas veces va a faltar algo más para complementar o para confirmar las cosas. Y finalmente, otra razón que se puede mencionar por la cual muchas veces no se emplea el laboratorio es por el tema del tiempo de los resultados. O sea, puede ser que nosotros necesitamos pues un diagnóstico para ayer y el laboratorio nos va a decir de, bueno, sí, me llega la muestra, pero recién vamos a tener su resultado en, no sé, 48 horas. Entonces, puede ser que estemos en un momento donde el tiempo cuenta mucho y bueno, ahí es que muchas personas también se desaniman del tema de enviar o utilizar las pruebas de laboratorio. Y obviamente otros casos en los que tal vez se tiene un laboratorio de referencia por ahí para enviar las muestras, pero resulta que es un laboratorio que es bastante irresponsable, que te dice, sí, sus muestras van a estar para el día de mañana, pero resulta que tú llamas al día siguiente y te dicen, ah, no, todavía no hemos procesado la muestra, llamas 2 días después y te dicen, no, todavía no tenemos su resultado, llamas una semana después y te dicen, no, todavía no tenemos el resultado, entonces obviamente ahí ya se genera, ya se genera rechazo. Entonces, esas son algunas de las razones por las que muchas personas no optan por el tema de mandar las pruebas al laboratorio. Entonces, estas simplemente son algunos ejemplos. La mayoría me ha citado todos estos temas de las pruebas de laboratorio correspondientes. Les he colocado aquí lo que vendría siendo las más comunes, por lo menos hasta el análisis cutáneo. El análisis de laboratorio más utilizado debido a que podemos sacar muchos resultados de este va a ser siempre la hematología. Va a ser el uso de la sangre, ya sea para sacar solamente un hemograma con algunos valores básicos, para sacar el tema de la química sanguínea. De la química sanguínea podemos derivar el estudio del perfil perfil renal, perfil hepático, perfil pancreático, también el tema de metabolismo. Eh, Inclusive con sangre podemos determinar la presencia de algunos parásitos que existen, los hemoparásitos. Entonces, la prueba más utilizada, pero obviamente se necesita bastante material, equipo y capacitación para poder realizar las pruebas. Luego tenemos la coprología o los copros, que es la prueba más fácil de realizar para el laboratorio y que aunque su uso no solamente es para ver la presencia de huevos de parásitos,
sí es el uso más común que se les da. Sin embargo, un copro nos puede servir para otras muchas razones, las cuales las vamos a hablar la próxima semana, pero es el más fácil de realizar, no se necesita mayores cosas para poder realizarlas. El análisis de orina también, que es fácil de realizar, tampoco se necesitan muchas cosas. La clave sí, obviamente para todo sería tener un microscopio, pero bueno, para un análisis de orina no se necesita mucho. Igual en la subsiguiente semana vamos a hablar de los análisis de orina. Análisis cutáneos, que son los raspados, igual es bastante común de realizar en el laboratorio. Y tenemos el tema de la serología, que es, algunos me mencionaron, ¿no? Algunas pruebas de serología, como la técnica de ELISA, el PCR, etcétera, etcétera, que también se realizan en el laboratorio. Pero obviamente para esto sí se necesita mucho más equipo para realizarlo. Y tenemos otro tipo de pruebas, otro tipo de muestras que pueden ir, lo han mencionado ustedes en su participación, del líquido cefalorraquídeo, diferentes tipos de secreciones, tenemos las biopsias también en este lugar. Entonces, un montón de pruebas y de elementos más que se realizan en el laboratorio. Pero normalmente estos son los más comunes. Y esto les dejo que textual, que es una frase de Coffin, que dice: la muestra seleccionada para el laboratorio debe ser representativa del padecimiento, porque entender esta frase es la clave del éxito para poder hacer un diagnóstico de laboratorio certero. Muchas veces les he dicho que tenemos que conocer bien la enfermedad con la que estamos trabajando, o por lo menos el diagnóstico presuntivo de la enfermedad que creemos que tiene ese animal, para saber qué muestra vamos a enviar al laboratorio o qué muestra vamos a procesar. Porque siempre les pongo el ejemplo del caso de la rabia. Si uno quiere mandar una muestra de sangre para determinar si ese animal tiene rabia o no tiene rabia, no nos va a servir absolutamente de nada. Puede que ese animal ya esté a punto de morir por el virus de la rabia, pero en la muestra de sangre no nos va a salir nada. Entonces, en ese caso, si es que queremos tomar una muestra del animal vivo, lo más cercano que se puede tomar para poder determinar la presencia del virus va a ser la muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Se puede intentar mandar una muestra de saliva? Sí, en algunos casos ha dado resultado, ha dado positivo posiblemente al virus de la rabia, pero nunca mandar una muestra de sangre porque no nos va a servir para nada. Entonces siempre tenemos que saber qué muestra nos sirve y además saber en qué momento qué muestra nos sirve. El anterior ciclo les había mostrado en una presentación el tema de la fiebre aftosa y había un cuadrito que decía del día tal al día tal es mejor enviar una muestra del líquido de las ampollas, que eso nos va a dar resultados muy confiables sobre la presencia del virus. Y del día tal al día tal es más confiable mandar una muestra de sangre para que se vea la presencia del virus en esa muestra. Entonces, tenemos que saber qué muestra vamos a enviar dependiendo de la enfermedad con la que estamos y tenemos que saber igual, dependiendo en qué momento de la enfermedad se encuentra, para saber igual cuál es la muestra más indicada para poder llevarla al laboratorio. Esto van a disculpar la desconfiguración, pero vamos a entrar ahora sí a lo que viene siendo las principales muestras con las que se van a manejar, es decir, sangre, orina, heces y piel. De todas formas, al final del ciclo vamos a hablar un poquito de otro tipo de muestras que se manejan. Entonces, las muestras de sangre van a tener muchas funciones, muchas utilidades. Principalmente van a ser para realizar análisis hematológicos, que van a ser principalmente los hemogramas, para saber el número de células que se tienen, el hematocrito y otros elementos. Nos va a servir también para realizar análisis bioquímicos. Entre estas dos podemos tener lo que es la química sanguínea. Dentro de la bioquímica también podemos tener el tema de diferentes elementos químicos como tal en sangre. Vamos a tener análisis serológicos. Aquí van a entrar las pruebas de inmunodiagnóstico, ELISAs, PCRs, pruebas para determinar la presencia de ese agente, de ese virus, de esa bacteria.
Vamos a tener pruebas bacteriológicas. Esto, como estamos hablando de sangre, para determinar la presencia de hemoparásitos, que no vamos a poder determinarlos de otra manera más allá de que con una muestra de sangre. No, perdón, esto es en parasitología, vamos a tener los hemoparásitos, perdón, en bacteriológicas vamos a tener la presencia de bacterias igual relacionadas en sangre, o que pueden estar alterando de alguna manera al animal. Y vamos a tener también las pruebas toxicológicas para saber, en seres humanos, por ejemplo, para saber si hay presencia de alguna droga en sangre. Y obviamente también nos sirve para animales, no solamente hablando de drogas de tipo, pues, drogas ilegales, sino de drogas hablando de fármacos, ¿no? También para saber eh, qué químicos o qué fármacos pueden estar presentes en el cuerpo del animal. Entonces, muchas veces porque podemos tener algún padecimiento que puede estar relacionado por una mala administración o administración de un fármaco que no se debería haber dado a ese animal. Entonces, son muchas cosas las que se pueden realizar con una muestra de sangre, dependiendo el estudio que vayamos a realizar, va a depender también el tamaño de la muestra o la vena de la cual vamos a extraer la sangre, ¿no? Entonces va a depender mucho de una cosa o de otra. Cuando estamos hablando de muestras de sangre, podemos dividirlo en 3 tipos de muestras de sangre o 3 tipos de presentaciones, podemos decirlo, de lo que viene siendo recoger la sangre. Vamos a tener la sangre entera, que es lo que se maneja cuando se extrae tal cual esa muestra de sangre, se la maneja generalmente para transfusiones. Vamos a tener el plasma, que va a ser cuando extraemos esa muestra de sangre y mediante el uso de un anticoagulante lo llevamos a centrifugar para posteriormente tener esto que se puede ver aquí a continuación después de centrifugar. Vamos a tener una muestra donde vamos a tener la concentración de los glóbulos rojos, vamos a tener una fina capa de concentración de glóbulos blancos y vamos a tener el plasma como tal, que va a estar conformado por diferentes elementos. Y vamos a tener también lo que viene siendo el suero, que a diferencia del plasma, va a ser la muestra de sangre que vamos a tomar, pero que no le vamos a aplicar ningún anticoagulante. Entonces, podemos ahí relacionarlo, suero, que empieza con S, con la S de sin anticoagulante. Entonces, suero sin anticoagulante. Entonces, vamos a tener que en la muestra de suero, lo que vamos a tener es que simplemente vamos a dejar que el coágulo se forme y vamos a tener entonces aquí en la parte del tubo correspondiente nuestro coágulo de sangre y el resto va a ser el suero. Entonces, para algunas pruebas se necesita o se requiere sí o sí el uso del plasma y para otras pruebas se solicita el uso del suero. En otras pruebas se maneja de manera indistinta si es que es el suero o es el plasma. Va a depender mucho de la prueba que estemos manejando. Vamos a tener 3 tipos de punciones cuando estamos sacando una muestra de sangre y esto va a depender mucho también del propósito que queramos para estudiar esa muestra de sangre. Va a depender en algunos casos de la especie con la cual estemos trabajando o bueno, va a depender de varios otros factores. Entonces, cuando hablamos de una muestra de sangre, vamos a tener en primer lugar lo que viene siendo la punción cutánea. La punción cutánea se realiza solamente cuando necesitamos una cantidad muy poca o poca cantidad, muy pobre de sangre. No necesitamos estar sacando 5 ml, 8 ml de sangre a un pobre animal para poder realizar una prueba. En los seres humanos es muy común que la punción cutánea se realice en la yema de los dedos. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes les han realizado algún examen para determinar su grupo sanguíneo. Entonces, para determinar el grupo sanguíneo solamente se necesita una gotita de sangre para poder determinar si uno es A, si uno es B, si uno es AB, si uno es O.
y no hay necesidad de sacar un montón de sangre. Entonces ahí se requiere punción cutánea. En el caso de los animales, no, no cometan ese error. Algunas personas pueden relacionarlo o extrapolarlo y decir, bueno, si a las personas se les saca una gotita de sangre funcionando en la yema del dedo, podemos agarrar ahí a un perro, podemos punzar en sus almohadillas y vamos a sacarle una muestra de sangre. Eso no se realiza. Generalmente la punción cutánea en la mayoría de los animales se realiza a nivel de la oreja. Hacer una pequeña punción para sacar una gotita, dos gotitas para hacer alguna prueba de laboratorio. En este caso es el ejemplo del cerdo, que bueno, no solamente hablamos de punción cutánea, sino que, bueno, quienes te expongan el tema de porcinos nos van a mostrar el tema de extracción de sangre de las venas auriculares. Pero sí, en animales generalmente la punción cutánea se va a realizar a nivel del pabellón de la oreja. Ejemplo de para qué se puede necesitar o se puede realizar la punción cutánea, puede ser para realizar el conteo de un hematocrito, porque para el hematocrito no se necesita mucha cantidad de sangre. Esto lo vamos a desarrollar igual más a detalle el siguiente ciclo, que vamos a entrar netamente a lo que es hematología, así que vamos a verlo a más a detalle. Entonces, en primer lugar tenemos eso, la punción cutánea, que es cuando no necesitamos mucha cantidad. En segundo lugar vamos a tener la punción venosa. La punción venosa es la más común de las tomas de muestra de sangre. Entonces, la punción venosa, más que nada, es en esto lo que va a estar centrado su trabajo de exposición, porque la punción venosa es cuando necesitamos una cantidad mayor de sangre para realizar diferentes tipos de exámenes, ¿no? Que puede ser hacer el conteo de las células sanguíneas o ver qué elementos químicos u otros elementos existen en sangre. Entonces, la punción venosa es cuando necesitamos mayor cantidad de sangre. Va a depender la cantidad, el material que vayamos a utilizar, la vena que vayamos a usar para poder extraer la sangre, va a depender mucho de la especie con la cual estemos trabajando. Por ejemplo, lo más recomendable en equinos siempre va a ser hacer su punción venosa o extracción de sangre de la vena yugular, porque ustedes saben que la vena yugular del equino, realmente uno ve a un caballo y es como que la vena te está saltando ahí, te está diciendo como que sácame sangre, sácame sangre. Entonces, en los bovinos también muchas veces se puede observar esto, pero en los equinos es clarito. Y ojo, aquí hago un paréntesis simplemente para mencionarles como experiencia. Dentro de los equinos, no va a ser lo mismo extraer una muestra de sangre en un caballo que extraer una muestra de sangre en una cebra. Yo he tenido la oportunidad de sacar muestra de sangre en cebras y bueno, me he confiado mucho en un principio pensando de que iba a ser lo mismo que extraerle la sangre a un caballo y no, resulta que la vena yugular de una cebra está mucho más profunda para poder extraer la muestra de sangre. Así que en cebra es más complicado que extraer una muestra en un equino. Así que a veces hay diferencias, aunque los animales estén dentro de la misma familia. Entonces, punción venosa cuando necesitamos mayor cantidad de sangre y va a depender mucho de la especie con la que estemos trabajando. Y finalmente tenemos la punción cardíaca. Personalmente nunca he realizado la punción cardíaca. Esta es cuando estamos trabajando con animales muy pequeños y necesitamos una cantidad considerable de sangre que iría más allá de la punción cutánea. Entonces, esto generalmente se da en ratas o en mamíferos pequeños, musarañas, no sé, hámsters. Cuando necesitamos una muestra bastante significativa, tenemos que realizar la punción cardíaca y obviamente se tiene que tener mucho cuidado cuando vamos a realizar este tipo de punción. Podemos desarrollarlo esto un poquito más a detalle si ustedes gustan el ciclo que avancemos, todo lo que es hematología, para que veamos exactamente cómo se tiene que realizar este tipo de punción cardíaca.
Pero bueno, ustedes también, si quieren, pueden buscar bibliografía, pueden curiosear en videos para que vean cómo se extrae la muestra de sangre con punción cardíaca. Obviamente tiene que ser una persona capacitada, una persona que no esté nerviosa, una persona que tenga experiencia, una persona que sepa lo que está haciendo, porque si no, un pequeño error y terminamos matando a ese animal, porque literalmente eh, vamos a extraer la sangre del corazón de ese animal. Y bueno, obviamente en todo lo que viene siendo no solamente muestras de sangre, tenemos que cuidar mucho el tema de la asepsia. En el caso de los animales que tienen mucho pelo, siempre se recomienda que se corte o se rasure el área del cual se va a extraer la sangre. Obviamente se realice la desinfección correspondiente con alcohol en la vena. En algunos casos también el tema del corte de pelos y colocar el alcohol va a servir para resaltar la vena. Muchas veces la vena se nos va a esconder. Entonces, eso por el lado de limpieza y por otro lado para poder resaltar la vena. Siempre que trabajemos con sangre, tenemos, especialmente con sangre, mejor dicho, tenemos que utilizar guantes. O sea, por ejemplo, aquí tenemos la punción cutánea y, bueno, no están utilizando guantes. No es lo más recomendable porque sangre es sangre y tenemos que cuidar mucho el tema de cuidarnos nosotros y también cuidar a ese animal. Otros elementos. Otra cosa que siempre tenemos que tomar en consideración es que tenemos que hacer la presión correspondiente para poder extraer la sangre. Puede ser con los dedos o puede ser con un torniquete. Y ojo, esto muchas veces, inclusive al más experto, se le puede pasar de que colocamos el torniquete correspondiente, la ligadura o lo que sea ahí en la vena, encontramos la vena, empieza a salir la sangre y nos olvidamos soltar esa liga. Eso a veces sucede, pero tenemos que tener mucho cuidado, por favor. Una vez de que ingresa la aguja, está saliendo la sangre, tenemos que liberar esa ligadura para poder liberar el tema de la circulación del animal y evitar problemas también con esa muestra y evitar otro tipo de problemas. Siempre se tiene que hacer la extracción con mucho cuidado. Eh, Nunca tenemos que cometer el error de que, bueno, entró la aguja, está saliendo la sangre y de repente nosotros salvajemente extendemos el émbolo de la aguja así de golpe y imagínense, ustedes imagínense que les están sacando sangre y de repente les jalan de golpe la sangre. Entonces tiene que entrar a la jeringa lentamente siempre la sangre. Nunca tiene que ser de golpe. Uno, porque podemos causar traumatismos al animal. Dos, porque vamos a producir que esa muestra se nos arruine por completo. Y obviamente, cuando se tienen todos los cuidados correspondientes, una vez de que se haya extraído la sangre, vamos a hacer la presión correspondiente para que se cierre el lugar donde se ha realizado la punción. Y cuando todo se ha hecho con cariño, con amor y responsablemente, no vamos a tener problemas en esa pata o en la extremidad que hayamos utilizado para sacar la sangre o para nosotros mismos, que no sé si ustedes conmigo no han tenido la experiencia, pero no sé si en alguna materia se han sacado o en clínica, no sé si han sacado sangre los unos a los otros y han terminado con los brazos morados, que, que eso se ha visto mucho en las clases, desde mis épocas hasta mucho, mucho antes. Entonces, bueno, eso con respecto a lo que vendrían siendo las muestras de sangre. Esto simplemente para mostrarles un diagrama. Esto lo van a mencionar en sus temas de exposición. Saber, igual, dependiendo de qué vena vamos a sacar y con qué animal estamos trabajando, cuál va a ser el calibre de la aguja que vamos a utilizar. Sabemos que mientras mayor número tenemos acá, va a ser un calibre más delgado o más estrecho. Entonces, bueno, no va a ser lo mismo utilizar una aguja, les decía el día de ayer, para sacar una muestra de sangre de la yugular de un equino, a que querramos sacar o utilizar una punción superficial en un cuy, por ejemplo, ¿no?
Entonces va a depender mucho. Inclusive en perros de diferentes razas se suele manejar un calibre más grueso en perros, por ejemplo, San Bernardos, grandaneses, y otro tipo de calibre más delgado, más pequeño en perros como chihuahuas, eh, caniches, etcétera, etcétera. Entonces va a depender de la especie, va a depender del tamaño, va a depender de muchos factores. Pero tenemos que saber, muchos no manejan el tema del número como tal. Muchas veces se ha visto en la clínica y es lo más habitual, es normal, no está mal necesariamente, de que uno dice, sí, el verde o el celeste, o vamos a trabajar con el blanco, en lugar de decir el calibre como tal, ¿no? Entonces, muchas veces uno memoriza mejor por el tema de los colores y no así por el número que tenemos acá. Y bueno, aquí está simplemente igual la muestra de lo que corresponde según los colores también y según el calibre correspondiente. Y esto les voy a mostrar igual el día viernes, porque si no me equivoco, en una página de Facebook he encontrado bastante bonito este tema, que es la utilidad de los tubos colectores de sangre. ¿Para qué sirve? Según el color que tenemos, vemos que las tapitas de los tubos colectores de sangre tienen diferentes colores también en sus tapitas. Y muchas veces igual lo manejamos como si el de tapa roja o el de tapa morada o por el estilo, ¿no? Entonces, sí, estaba bonito, bonita esa presentación, esos dibujos ahí en Facebook que los voy a buscar para el día viernes. Han debido verlos muchos para saber para qué sirve cada uno de los tubos correspondientes. Y para finalizar este tema de la sangre, que creo que vamos a pasar a orina, que ya es más cortito, simplemente mencionar que obviamente tenemos que saber también con qué tipo de anticoagulantes vamos a trabajar. Los tubos generalmente van a venir ya con sus anticoagulantes correspondientes, la mayoría de los tubos. Y bueno, básicamente los más comunes anticoagulantes que van a tener, sea que venga ya en el tubo o venga aparte, va a ser el anticoagulante, el EDTA, es el más común que se utiliza. Vamos a tener la heparina y vamos a tener el citrato de sodio. Esos tres son los principales o los más comunes anticoagulantes que se manejan en el tema de las muestras de sangre. Entonces, bueno, esto lo vamos a desarrollar igual más a detalle cuando entremos a hematología. La idea no es tampoco cargarles de un montón de cosas. También pueden recurrir, pueden consultar el PDF, el libro que les he colocado en la plataforma, o pueden buscar también otros libros, otros PDFs, otros artículos correspondientes para que curioseen, porque siempre les digo, bueno, en clases yo intento darles lo más concentrado posible, lo más importante, lo más relevante, y obviamente ya depende de ustedes complementar muchas cosas. En el tema de las muestras de orina, vamos a hablar de que las muestras de orina nos van a servir para poder analizar la función renal de alguna manera. Obviamente esto lo podemos complementar o lo debemos complementar si es que verdaderamente hay un daño renal con una muestra de sangre para evaluar cómo está el riñón. Y bueno, esto lo vamos a desarrollar más a detalle dentro de 2 semanas. Simplemente algunas cosas que se pueden mencionar sobre lo que viene siendo un análisis de orina es que siempre se recomienda de que para hacer un análisis de orina tomemos la primera muestra de la mañana. ¿Por qué? Porque siempre la primera muestra de la mañana es donde todo va a estar más concentrado. Podemos tomar en cualquier momento del día, pero a medida de que pasa el día, los componentes que pueden estar presentes en esa orina se van a hacer más débiles o no van a estar tan concentrados para que podamos tener un diagnóstico certero. Otra cosa importante en las muestras de orina, al igual que la sangre que no lo había mencionado, lo ideal es que trabajemos o procesemos esa muestra lo más pronto posible. O sea, que no haya necesidad de utilizar conservantes, que no haya necesidad de refrigerarlos. Lo ideal siempre es que nos llegue esa muestra y trabajemos cuanto antes para procesarla. Esto para evitar la mayor cantidad de cambios que puedan producirse.
Por ejemplo, en el caso de la orina, si es que dejamos una orina reposar o la tenemos ya mucho tiempo ahí, esa muestra, corremos el riesgo de que el pH de esa orina se vuelva muy alcalino. Corremos el riesgo de que esa orina se llene de bacterias. Corremos el riesgo de que algunos elementos que están presentes en la orina se desintegren y ya no podamos observarlos. Entonces, es muy importante tratar de procesarlo cuanto antes. De que se puede refrigerar esa orina, se puede refrigerar, no congelar, refrigerar solamente. Pero corremos el riesgo de que posteriormente, al analizar esa orina, tengamos algunos resultados alterados. Entonces, eso es principalmente. En segundo lugar, el tema de la extracción para la muestra de orina. Vamos a tener 3 tipos de formas de extracción de orina. La más fácil, la más común va a ser la micción espontánea, que es simplemente tener nuestro frasquito de orina, obviamente, para colecta de orina, bien esterilizado, bien limpio, perfecto para la toma de muestras. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ir y esperar a que el animal haga el chorro de orina y nosotros tomar la muestra directamente al frasco. Generalmente se recomienda que dejemos que haya un pequeño chorro antes, descartar esa primera parte y luego recién colocar para la recolección. Es lo más fácil, cualquiera puede realizar ese tipo de recolección de muestra de orina, pero las desventajas de esto es que corremos el riesgo de que haya contaminación por los pelos que puedan haber en el animal, en la hembra o en el macho. Corremos el riesgo igual de otro tipo de contaminación por células de la piel u otros elementos en el momento de la micción espontánea. O sea, tiene sus pros, que sería, es fácil de tomar esa muestra, tiene sus contras, que puede llegar a contaminarse esa muestra. Luego tenemos el segundo método, que es la cistocéntesis, que es cuando hacemos una punción en la vejiga del animal para poder extraer esa muestra de orina. Los pros son que va a haber menos contaminación, los contras es que se tiene que tener mucho más cuidado en el momento de la extracción de la muestra. Tenemos que tratar de no realizar o provocar traumas en el animal, traumas en el sentido físico y también obviamente mental de este animal. Y obviamente una mala punción también nos puede llegar a tener como un contra de que tengamos sangre en esa muestra de orina. Y finalmente tenemos el tema del sondaje o la cateterización, que es cuando vamos a introducir, como el nombre lo dice, una sonda o un catéter para que llegue igual a la vejiga, pero obviamente atravesando todo lo que van a ser los uréteres y poder sacar la muestra correspondiente. Pros, va a haber menos contaminación. Contras, se necesita mucha capacitación para poder realizar esta toma de muestra. Ojo que también, especialmente en el tema del sondaje, muchas veces es necesario relajar, tranquilizar a ese animal con algún tipo de fármaco para que pueda llegar a poder tomarse esa muestra. Entonces, estos son simplemente, esto lo he sacado del PDF, algunos ejemplos, en este caso es el tema de la cistocéntesis, que puede ser de tipo lateral, en este caso está la lateral, o puede ser también de tipo ventral, ya depende de la comodidad de cómo querramos sacar la muestra de ese animal. Entonces, tenemos que llegar a identificar bien, palpar dónde está la vejiga. Obviamente lo ideal en estos casos es darle mucho líquido a ese animal para que la vejiga esté llena, de esa manera sea más fácil su palpación y podamos llegar a tomar una muestra. Obviamente se necesitan muchos cuidados, hay que tener mucho cuidado para poder hacer esa extracción de la muestra correspondiente. Y esto es el ejemplo igual del mismo PDF en el caso de la sonda. Igual tenemos que tener mucho cuidado. Obviamente tiene que estar muy completamente esterilizado todo el material que utilicemos, porque cuidado por meter la sonda para poder sacar una muestra de orina de ese animal, lo que hagamos sea introducirle bacterias a ese pobre animal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y generalmente una de las recomendaciones que no sé si está por acá, no está aquí mencionado,
Antes de meter la sonda siempre tenemos que medir por afuera dónde va a estar la vejiga, hasta dónde vamos a poder ingresar esa sonda. Podemos marcar con una cinta hasta dónde vamos a poder introducir esa sonda, porque cuidado, introduzcamos y metamos y ¡boom!, perforamos la vejiga. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Luego tenemos lo que son las muestras de piel, que básicamente, y esto lo vamos a llevar igual la última semana de este ciclo, vamos a tener 3 tipos de muestras de piel o raspados que se realizan, dependiendo frente a qué estemos trabajando, donde vamos a tener un raspado superficial, que es cuando tenemos elementos que sabemos que van a estar superficialmente en la piel, no tenemos que raspar mucho, generalmente cuando hay la presencia o sospecha de dermatofitos. Tenemos un raspado ligeramente profundo cuando sospechamos que existe la presencia, por ejemplo, del Sarcoptes. Obviamente tiene que ser más fuerte ese raspado, por eso es ligeramente profundo. Y finalmente vamos a tener un raspado profundo, esto generalmente cuando sospechamos de la presencia de Demodex. El profundo, por si acaso no se van a asustar si es que les toca realizar este tipo de raspado, siempre va a venir sí o sí con un poco de sangre ese raspado. Es normal que cuando realicemos un raspado profundo, por el tema de la capilaridad y demás elementos, además de las capas de la piel, tengamos sangre para poder y tengamos que observarlo. Y finalmente tenemos lo que es la muestra de materia fecal, que básicamente pues va a ser para observar huevos de parásitos, pero también nos va a servir, esto lo vamos a ver la próxima semana, para otros elementos. Para hacer una muestra, para tomar una muestra de materia fecal, lo vamos a hablar a detalle. Tenemos que saber cómo sacar una muestra, puede ser de manera directa. Sabemos que cuando hablamos de animales grandes como bovinos, no va a haber ningún problema de que agarremos un guantecito y metamos la mano, aunque sea un poquito, en el ano del animal y saquemos una muestra directamente para poder analizarla. En el caso de animales pequeños, si no necesitamos una muestra muy grande, podemos simplemente introducir el termómetro y vamos a tener nuestra muestra. O en algunos casos podemos sacar la muestra directamente del piso, pero bajo ciertas especificaciones.